Ahora sí, entonces el socket es un elemento digital, ya es un elemento de programación, no es una cuestión física que yo instalo en mi computador, sino que es un elemento digital que traen los programas cuando se conectan a través de la red, en la cual permiten crear una conexión entre dos elementos o entre dos programas, ¿ya? Generalmente lo que ocurre es que nosotros tenemos una versión cliente y una versión servidor de los programas. Y cuando hablo de servidor me refiero no al servidor hardware, no al computador que está conectado a Internet, sino que me refiero a un programa servidor, ¿ya? Entonces, nosotros, cuando programamos los sockets, tenemos que trabajar en base a dos programas. Tenemos que crear una versión cliente y una versión servidor. Por ejemplo, cuando ustedes utilizan el WhatsApp, ¿ya? Cuando ustedes utilizan WhatsApp, lo primero que ocurre entonces es que acá hay un servidor en los servicios de WhatsApp. Está aquí un servidor, ¿cierto? Y por otro lado, están cada uno de los celulares que están conectados a la red, que tienen instalado WhatsApp. Y todos ellos se conectan a los servidores. Esos servidores entonces lo que hacen es recibir las conexiones entrantes y van recibiendo entonces los mensajes que cada uno de estos clientes está enviando. El servidor recibe el mensaje y luego lo procesa, ¿cierto? Para enviárselo a la persona que lo tiene que recibir. Entonces, el socket aquí es vital porque el socket, cada cliente tiene un socket, cada cliente genera un socket para conectarse al servidor, ¿ya? Y para recibir también los datos desde el servidor. Y el servidor entonces tiene un socket por el cual va recibiendo las conexiones. El servidor recibe una conexión y la empieza a manejar dentro de un hilo. Recibe otra conexión, otro hilo. Sucesivamente entonces va trabajando y va manejando cada uno de los procesos que tiene, que está recibiendo dependiendo de la cantidad de clientes que haya conectado. Y a su vez, los clientes entonces están enviando datos a través de su socket y también están recibiendo, porque cuando, por ejemplo, no sé, supongamos que Juanito envía un mensaje, ¿ya? Para su polola, entonces su polola ahora, a través del socket, recibe el mensaje, ¿ya? Ese mensaje llega al servidor, el servidor lo envía de vuelta hasta la polola y la polola recibe entonces el mensaje, ¿ya? Esa es la idea entonces de trabajar con sockets. Los sockets entonces nos permiten crear conexión entre dos aplicaciones, ¿ya? Dos aplicaciones que están separadas, son dos proyectos distintos y permiten la conexión entre cada uno de ellos, ¿ya? Vamos a ver entonces hoy día cómo trabajar con sockets. Van a ver un montón de código que probablemente no conozcan, pero no importa, son sentencias bastante sencillas y que tienen una cierta lógica y que como cualquier otra sentencia, tal vez no las conozcan, pero a medida que las empiecen a utilizar, las van a conocer y las van a poder manejar, ¿ya? Entonces, para crear un servidor, lo primero que vamos a hacer es que voy a crear esto, voy a separar esto, pero también lo podría crear en el main, pero lo voy a hacer separado por ahora. Yo podría entonces crear aquí un método static void y le vamos a llamar a esto server. Entonces voy a crear un método llamado server y acá en el main entonces yo voy a llamar a ese método, al server. Ahora, dentro del server yo voy a tener algunas variables que necesito, como por ejemplo, primero necesito agregar el using system.net y using system.net.sockets. Ahí sí, ahora sí. Entonces yo necesito un IP host entry, al cual vamos a llamar host, es igual a new dns.get host. ¿Qué pasa que no me autocompleta? Porque no es new. Es así, ¿no? DNS get host entry. Ahí sí. Y acá tenemos que especificar cuál es la IP por la cual el servidor va a escuchar. ¿Ya? Es decir, a cuál IP el servidor va a estar conectado. En este caso, como nosotros vamos a trabajar en nuestro propio computador, vamos a escribir localhost. ¿Ya? Y sabemos entonces que localhost equivale, ¿ya? Es equivalente a decir 127.0.0.1. Es lo mismo, ya que significa mi propio computador.
Después vamos a tener un IP address, que le vamos a llamar IP address, la variable. Va a ser igual a el host.address list y le vamos a pedir la dirección 0. ¿Por qué? Porque el host, ya que tiene su dirección, en un host nosotros podríamos definir varias direcciones IP. ¿Ya? Los servidores grandes tienen muchas direcciones IP porque hay muchos servidores conectados. Pero nosotros vamos a trabajar solo con una. Ya entonces vamos a tener solo la primera. Entonces le estoy pidiendo de la lista de direcciones IP, le voy a pedir solo la primera. Y con esa vamos a trabajar. Y luego voy a crear el IP endpoint, que a la larga es el que recibe los datos. ¿Ya? Yo tengo uno que recibe la conexión y el endpoint es quien recibe los datos que se están enviando. Es igual a new IP endpoint. Y a este endpoint yo le tengo que asignar dos cosas. Uno, la IP. Y segundo, le tengo que asignar un puerto. ¿Ya? Entonces yo le asigno una IP y un puerto. En este caso me voy a fijar en el netstat que no esté utilizado ese puerto. El 11.200 le puse, no está ocupado. Entonces, tengo que fijarme en la IP que estoy utilizando y el puerto que estoy utilizando, ¿ya? El puerto también es súper importante porque si no tengo ese puerto habilitado, ¿ya? Si yo ocupo, por ejemplo, el puerto 80 aquí, el puerto 80 lo está utilizando en este caso el champ, ¿ya? Entonces, mi programa no va a recibir los datos porque están enviando por un puerto que está ocupado, ¿ya? Ahora, son simplemente configuraciones. Ahora, yo voy a definir, entonces, una variable, perdón, sí, voy a crear una variable que va a ser el socket. Pero antes voy a envolver todo esto en un try catch. ¿Ya? Entonces vamos a crear aquí un exception E. Y ese exception entonces lo vamos a imprimir en caso de que haya algún error. Digo e.toString ahí. Ahora, en el try, entonces nosotros vamos a crear un socket listener. Vamos a tener dos sockets, uno para escuchar, así es igual a new socket. Y en este socket yo le doy el IP address, le doy también el tipo de socket, ¿ya? En este caso el socket es de tipo stream, que es para envío de datos, y el otro es el protocol type, es decir, el tipo de protocolo por el cual yo voy a enviar datos. Y vamos a utilizar TCP, ¿ya? Y luego a ese listener, entonces yo le tengo que adherir, o sea, le tengo que unir, ¿ya? ¿Cuál es su endpoint? Entonces yo le estoy indicando acá al socket, que es el que está escuchando, le tengo que indicar cuál es el endpoint, cuál es el punto final, ¿cierto?, al que van a llegar estos datos y que los va a recibir, los va a trabajar. Y luego, entonces yo doy aquí, digo ahora listener.listen y le doy la cantidad de conexiones que puede recibir antes de decir el servidor está ocupado. Entonces este es listener, podría recibir hasta 10 conexiones, ¿ya? Antes de indicar que él está ocupado. O sea, mientras haya menos 10 conexiones, va a estar todo correcto y sin problemas, ¿ya? Vamos a enviar aquí entonces un mensaje por pantalla, console write line, y vamos a decir esperando conexión. Y luego vamos a crear otro socket, handler, que va a ser el manejador, el que va a mantener la conexión, listener.accept. Por un socket, yo voy a estar escuchando, ¿ya? Este socket va a estar escuchando a través de este puerto, y una vez que mi conexión llegue, él va a aceptar la conexión y se la va a entregar a este socket que está aquí, ¿ya? Entonces este socket después queda escuchando y este socket se encarga de manejar los datos que esté enviando el cliente, ¿ya? Y ahora entonces voy a crear algunas variables, después voy a ir explicando todo un poquito más de detalle. Voy a crear unas variables para poder recibir lo que está enviando el usuario o el cliente. Voy a crear entonces acá un while que vamos a decir true. Y voy a decir entonces que bytes es igual a new byte de largo 1024. ¿Ya? Y luego voy a decir int byte rec es igual al handler.receive bytes. Y vamos a decir data más igual encoding.ascii
.getString y le pasamos como parámetro entonces los bytes 0 y el byte rec. Y ahora entonces yo voy a decir if data.index of es mayor que -1. Si ocurre eso, yo hago entonces un break. Y al final entonces del while, yo voy a mostrar por pantalla console WriteLine, texto del cliente, más data. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Yo aquí configuro, ¿cierto?, todo lo necesario para poder crear la conexión, para estar escuchando con un listener. Aquí creo un socket que va a escuchar, que va a estar escuchando conexiones. Cuando esto ocurra, ¿ya? Entonces después yo a este listener le voy a setear un endpoint, ¿ya? Y le voy a indicar la cantidad de conexiones entrantes que puede él escuchar. Después de eso, yo voy a mostrar un mensaje. Entonces aquí él queda escuchando. Después de esto, él está listo escuchando si es que llega una conexión. Aquí entonces dice, muestra el mensaje esperando conexión. Y cuando una conexión entrante llegue, este listener lo va a aceptar y va a entregar entonces ese manejo a este otro socket, que de ahora en adelante se va a encargar de manejar la conexión que ha recibido, ¿ya? Y así este listener entonces queda libre para seguir escuchando más conexiones. A pesar de que nosotros lo vamos a terminar, vamos a hacer una sola conexión, pero después vamos a ir avanzando en eso. Y acá tengo un par de variables que voy a utilizar. Uno es data, que es donde yo voy a capturar el mensaje que envió el usuario. Y por otro lado tengo bytes. ¿Por qué bytes? Porque todos los datos que se envían a través de la red se envían como bytes. Yo no puedo enviar un objeto, por ejemplo, ¿ya? O sea, se puede, pero no se envía en forma de objeto, sino que a la larga se envían en forma de bytes, ¿ya? Todos los datos se convierten a bytes, tienen que enviar como bytes. Entonces aquí yo tengo una variable llamada bytes que va a ser un arreglo de largo 1024, es decir, va a tener 1 kilobyte de espacio, ¿ya? De tamaño. Aquí yo estoy entonces recibiendo el largo de los bytes que se recibieron, ¿ya? Yo aquí le estoy diciendo entonces al handler, que es el que está manejando la conexión ahora, que reciba datos, ¿ya? Y le paso como parámetro entonces esta variable bytes para que vaya quedando almacenado ahí. Y aquí entonces yo estoy guardando la cantidad entonces de los bytes que están recibiendo. Y ahora yo lo que voy a hacer entonces es que data va a contener el encodeo, es decir, la conversión de un formato a otro. Como los datos vienen en byte, ¿ya? Yo los tengo que pasar a un string, porque ahí me sirven como string para poder mostrarlo por pantalla. ¿Y qué es lo que le paso a este getString? Tres datos. Uno, el arreglo donde están los bytes. Dos, desde qué carácter yo quiero empezar a convertir. Y tres, cuál es el valor final, es decir, hasta qué posición de este string yo quiero convertir. Entonces, finalmente, de este arreglo de bytes, yo quiero convertir desde la posición 0 hasta el último carácter que tenga. Hasta el último byte que tenga, yo los quiero convertir en string. Y eso van a quedar almacenado en data, ¿ya? Y luego, para saber cuándo termina, cuándo se deja de ejecutar esto, yo hago lo siguiente, pregunto data.indexOf. ¿Qué es lo que hace? El indexOf es una función que se trabaja en los string que hace lo siguiente. Por ejemplo, si yo tengo hola a todos, ¿ya? Y yo digo index of a, eso me va a entregar entonces 3. ¿Por qué? Porque el index of me entrega la posición en la que se encuentra ese texto que está ahí. Como yo le dije A, está en la posición 0, 1, 2 y 3. La A entonces está en la posición 3. Él siempre me entrega la posición de la primera ocurrencia. Esta otra A está en la posición 5, pero como ya encontró uno en la 3, él me trae directamente ese valor, ¿ya? También yo podría decir así, hola a todos, y yo decir index of todos. Eso sería igual entonces a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
¿ya? ¿Por qué? Porque el texto que está aquí comienza en la posición 7 de este string, ¿ya? Siempre me entrega entonces el primer valor, me entrega, perdón, la primera posición, desde donde parte. Ese texto que está ahí parte en la posición 7. Pero por el contrario, si yo hiciera, por ejemplo, hola a todos, y yo dijera index of W, eso sería -1, porque la W no está en este texto. Y cuando no encuentra el texto, él dice -1. Entonces aquí yo me estoy valiendo de ese truco para poder decir, si encuentra esto, ¿ya? Entonces retorna, perdón, si no lo encuentras, ¿ya? Retorna -1. Pero si lo encuentras, este valor va a ser mayor a -1, va a ser 0, 1, 2 o el valor que sea. Y cuando ese valor sea mayor que 1, entonces yo hago un break. ¿Y qué hace el break? Termina este while. Porque fíjense que el while es true, es un while eterno. Entonces cuando yo lo encuentre, cuando yo, ese carácter que está ahí, ya tengo que encontrarlo completo, no puedo encontrar solo uno de ellos. Cuando yo encuentre este carácter completo, todo eso que está ahí, entonces esto va a valer mayor a 0 y cuando eso lo encuentre, yo sé que el cliente terminó de enviar el texto, ¿ya? Entonces ese texto se dejó de enviar, ¿ya? Ese es un carácter que inventé yo en realidad para decirle al servidor que ya terminé de enviar mi mensaje. Y acá entonces hago un break para que este while se termine. Y al terminarse el while, ahora se va a mostrar entonces este mensaje que está aquí, ¿ya? Ahora, vamos a correrlo, pero no va a ocurrir nada muy interesante porque el servidor queda esperando, queda a la espera de que se envíe un, un dato, ¿ya? Denme un segundo. Ya, entonces, cuando yo tengo aquí, si se fijan, el programa funciona, pero resulta que no hace mucho. ¿Por qué? Porque él genera las variables, ¿ya? Después de generar variables, crea el socket, a ese socket le agrega, le une el endpoint, le dice la cantidad de veces que puede escuchar, me muestra el mensaje ahí, esperando conexión, y luego se queda aquí, se queda esperando a que llegue una conexión. Y como no hay ninguna conexión entrante, entonces el programa no hace nada, aún no ha hecho nada, ¿ya? O sea, está trabajando el servidor, es como que yo hubiese montado, por ejemplo, un servidor web, y no hay nadie que esté pidiendo mi página web. ¿Ya? El servidor está esperando, pero no hace nada, porque en este momento no tiene nada más que hacer, ¿ya? ¿Dudas, chiquillos, con esto? Imagino que tienen que haber varias dudas con lo que está ocurriendo aquí. Profe, sí, entendí un poco. ¿Sí? Perfecto. Voy a detallar aquí.
Ya, ahí está entonces documentado el servidor para que sepamos exactamente qué es lo que está ocurriendo. Y ahora entonces voy a pasar esto para el otro lado y voy a abrir un nuevo Visual Studio para que programemos entonces la versión cliente. Entonces crear un nuevo proyecto de consola. Vamos a decir entonces socket cliente 253 y lo creamos. Ahora entonces vamos a hacer la contraparte. Si por un lado nosotros teníamos primero el servidor, ahora vamos a programar el cliente para que se pueda conectar. El cliente trabaja de la misma manera. Entonces yo digo primero me faltan los importes. Using system.net using system.net.sockets. Entonces vamos a utilizar un IP host entry, le llamo host es igual a dns.getHostEntry. Le indicamos la IP, que tiene que ser la misma que tiene el servidor, porque si yo en el servidor estipulo la IP 200 y aquí digo 205, ¿ya? Uno va a estar recibiendo por la 200 y el otro va a estar enviando por la 205 y nunca se van a conectar porque están trabajando en IP distintas, ¿ya? Después el IP address es igual a host.addressList. Trabajamos con la 0. Y ahora entonces en el IP endpoint es igual a new IP endpoint. Y le asignamos entonces la IP y el puerto, que era el 11.200 si no me equivoco. Ahora voy a crear entonces el try y el catch. Ahí. Y en este try catch entonces lo que voy a hacer ahora es crear un socket que le voy a llamar sender, enviador, es igual a new socket. Le seteamos igual que en el servidor el IP address. Le seteamos el tipo de socket y le seteamos el protocolo. Después de eso, decimos entonces sender.connect, ¿ya? ¿A dónde se va a conectar? Al remote endpoint. Y luego entonces yo digo console writeline conectado con el servidor. Y ahora le vamos a pedir al usuario que ingrese un texto. Ingrese un texto para enviar. Ahí. Y acá, entonces vamos a hacer algo parecido. Yo voy a tomar aquí un arreglo de bytes, que voy a llamar MSG, y eso va a ser igual al encoding.ascii.getBytes de... perdón, aquí ingreso string texto es igual a console readline. Texto. Y yo mismo, yo como programador, le voy a decir elf, ¿ya? Texto es la variable que contiene el texto que está ingresando la persona por teclado. Y EOF es un carácter que estoy enviando yo, ¿ya? Para indicarle al servidor que se acabó el texto. El texto terminó aquí. ¿Ya? Después de esto no hay nada más que hacer. Y después de eso vamos a decir entonces sender.shutdown
socket shutdown.pause y después decimos sender.close. Entonces con eso estamos cerrando la conexión. Entonces, ¿qué hago aquí? Primero, las configuraciones. Ya aquí estoy, entonces, configuración para conectarse con el servidor. Acá se crea un socket para enviar datos. Después, al socket entonces le indicamos conectarse con el servidor. Ahí está entonces un mensaje de confirmación de conexión, ¿ya? De conexión, y luego pedimos al usuario que ingrese un texto para enviar al servidor. Y aquí entonces se convertimos entonces el texto en un arreglo de bytes. Lo convierto en un arreglo de bytes, ¿ya? Y entonces lo estamos enviando. Me falta aquí, me falta una línea, me parecía raro. Entonces aquí yo digo enviar al servidor el mensaje. ¿Y cómo lo enviamos? Con int es igual a sender.send msg. Ahí. Entonces de esa manera yo estoy enviando hasta el servidor el mensaje. Y acá entonces yo digo cerrar la conexión con el servidor. Entonces yo creo primero el socket, ¿cierto? Para enviar. Le digo al socket que se conecte al servidor. Aquí está un mensaje de confirmación. Después de eso le decimos al usuario que ingrese un mensaje, ¿ya? Yo le pido al usuario que ingrese un mensaje para poder enviar, ¿ya? Y después de eso, entonces yo tomo ese mensaje, le agrego ese código que yo dije le va a indicar al servidor que se acabó el mensaje, y lo convierto a un arreglo de bytes, porque recordemos, para enviar datos los tengo que enviar como bytes. Y luego yo envío aquí. Aquí lo que estoy guardando es la cantidad de bytes que se enviaron, ¿ya? Que me podría servir para validar si envié el mensaje completo o no. Y entonces este sender send ahora envía el mensaje, ahí está el mensaje, ahí estamos enviando, y una vez que lo enviamos, entonces cerramos la conexión. En este ejercicio solamente vamos a enviar un mensaje para que el servidor lo reciba. Eso es todo lo que vamos a hacer, ¿ya? Solo un mensaje. Entonces, ahora yo voy a ejecutar el servidor. Ahí está el servidor esperando conexión. Y ahora voy a ejecutar el cliente. Si todo ocurre bien, lo que debemos ver ahora entonces es que ahí, esperando conexión, aquí en el cliente, ¿ya? Está esperando entonces que yo ingrese un mensaje. Entonces voy a decir, por ejemplo, mensaje para el servidor, y si todo está bien, cuando yo presione Enter, estos dos programas se van a conectar a través del socket y el mensaje que yo escribí aquí tendría que aparecer acá, ¿ya? Y ahí está efectivamente el mensaje. Fíjense cómo el mensaje yo lo escribí aquí en el cliente, mensaje para el servidor, y aquí el servidor entonces está recibiendo el mensaje ya directamente. Y fíjense que me queda entonces con el EOF, que yo personalmente como usuario no lo escribí, sino que se lo agregó el programa para indicarle al servidor que eso había terminado, ¿ya? Ahora, ¿cómo podríamos tal vez arreglar eso? Para que no aparezca por pantalla, aquí en data podríamos decir punto replace, y lo que vamos a reemplazar el EOF por vacío. Entonces aquí el EOF me va a quedar vacío, se va a reemplazar por vacío, por nada, y eso va a hacer que no aparezca eso dentro del mensaje. Entonces ahora, si yo ejecuto nuevamente el servidor, ya, voy a ejecutar el servidor, voy a ejecutar acá entonces el cliente, ya, ahí están los dos, voy a escribir un mensaje,
envío el mensaje y el mensaje ahora aparece en la pantalla del servidor, ¿ya? Ahí está, en la pantalla del servidor. Hola a todos los conectados a Teams. Y ya no aparece entonces ese carácter de término de mensaje que me estaba molestando delante. Y ahora entonces hemos cumplido con la misión, porque ahora el servidor y el cliente se están conectando y el cliente le está enviando un mensaje al servidor que el servidor está recibiendo y está mostrando por pantalla, ¿ya? Eso es entonces lo que está ocurriendo y eso es efectivamente lo que nosotros esperamos. Ahora, esta es una versión primaria, así muy básica, simplemente para aprender a conectarnos y simplemente que el servidor, perdón, que el cliente puede enviar un solo mensaje hasta el cliente. Ahora, vamos a ir haciéndolo por etapas. La próxima clase vamos a hacer que el cliente pueda enviar muchos mensajes, o sea, todos los mensajes que él quiera. Y cuando yo ingrese un comando, por ejemplo, no sé, un éxito o cualquier cosa, entonces el programa se va a desconectar y se va a cerrar, ¿ya? Eso va a ser el siguiente paso. El siguiente paso que vamos a hacer después es que podamos abrir muchos clientes, ¿ya? Vamos a programar un solo programa cliente, un solo proyecto de cliente, pero lo vamos a ejecutar varias veces. Entonces eso me va a permitir a mí tener varios clientes conectados a un mismo servidor y que el servidor entonces reciba todos los mensajes que está usando, que está enviando el cliente. Y después, cuando ya tengamos eso listo, entonces vamos a hacer que el cliente pueda enviar un mensaje, ¿ya? Y que ese mensaje entonces le llegue a otro cliente que está también conectado, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer entonces. Entonces la idea es que ahora partamos con esto, estamos recién partiendo, pero que lo pueden hacer ustedes. Entonces yo les voy a dejar ahora de tarea que ustedes reciban este proyecto, se los voy a enviar, que ustedes tengan el proyecto, lo descarguen, lo ejecuten, tienen que abrir dos Visual Studio para que puedan ejecutar el cliente y el servidor, que jueguen con él un rato, que se envíen mensajes, todo el cuento, que vean que funciona, y una vez que hayan hecho eso, les voy a pedir entonces que ustedes mismos vuelvan a programar estos dos ejercicios. Vuelvan a programar el cliente y vuelvan a programar el servidor para que se acostumbren a trabajar con estas sentencias, que son sentencias de programación como cualquier otra. Son tal vez distintas a lo que habíamos visto, son cosas nuevas, pero como cualquier cosa nueva siempre es distinto, siempre es nuevo, ¿cierto? Porque no lo conocíamos, pero una vez que se acostumbren a trabajarla, entonces ya lo van a poder ver de manera mejor. Entonces, la idea es que ustedes reciban el proyecto, lo ejecuten, lo prueben y después de eso ustedes mismos programen nuevamente estos dos ejercicios, tanto el cliente como el servidor, y los prueben y que les funcione, para que la próxima clase ya comencemos a trabajar entonces con que yo puedo crear un proyecto que me envíe varios datos al servidor, ¿ya? O sea, que me envíe varios mensajes, todos los mensajes que yo quiera hasta el servidor y el servidor los puede recibir, ¿ya? Chiquillos, dudas, consultas con los ejercicios. Yo por el momento no. ¿No? ¿Estamos bien entonces? Todo bien. Ya, perfecto. Entonces, les voy a enviar esto para que lo tengan y por favor ejecútenlo, pruébenlo y después vuelvan a escribir ustedes mismos el código para que se acostumbren a escribirlo, ¿ya?